está saliendo? ¿Dónde está saliendo? Ay, ya. Según el programa, hoy día tocaría VIH. Vamos a hacer VIH para avanzar. Y yo creo que ya después la semana que viene ya con eso vamos corriendo, vamos más tranquilos. Que yo tenía planificado eso del VIH ese día, pero ya no nos dio el tiempo. Está. Ya, voy a buscar acá. Puesto. Nuevamente, eh, claro, todos sabemos un todo de poco, ¿no? Eh, el experto que nos dictaba la clase antes de VIH era el doctor González, ¿no? Él es un médico peruano que trabaja allá en Estados Unidos y él dedica su foco de trabajo al VIH y hepatitis C, ¿no? Entonces, eh, algunas láminas se van a utilizar de él. Eh, pero básicamente, eh, actualmente la infección por VIH, no digo que esté controlada, ¿no? Porque últimamente ha habido una especie de incremento de la incidencia, ¿no? No en Perú estrictamente, sino en parte, en una buena parte de Sudamérica. Probablemente por la migración es una de las razones y la otra pudiera ser por el acceso al medicamento. Hay unas ciertas dificultades en todo caso en implementación del tratamiento de VIH en la región, ¿no? Que en algunas áreas se tiene con cierta constancia y lamentablemente a veces por cuestiones políticas y económicas no se tiene. En toda Sudamérica, el tratamiento para VIH es subvencionado por los estados o por los ministerios. Perú no es la excepción. El programa de VIH está subvencionado desde el año 2005 por el Ministerio de Salud. Y ay, esto. Y el Ministerio de Salud eh, contribuye con dar el tratamiento de por vida, así también como los controles de los exámenes de laboratorio que se requieren para seguimiento. ¿Ya? Entonces vamos a ir viendo eso. En la parte final vamos a hablar de los oportunistas. Los tres más clásicos, porque realmente hay una gran cantidad de deportistas que les voy a mostrar, pero vamos a hablar de los tres más frecuentes, ¿no? Que siempre son motivos de clases, ¿no? Pero verdad que hay una gran infinidad de gérmenes oportunistas, ¿no? Entonces vamos a poner acá ahora. Ya. Entonces comenzamos. ¿Logran ver la lámina? Muy bien, gracias. Gracias, doctor González, como le mencionaba. Ya. Mire las estadísticas a nivel mundial hasta 2023, ¿no? O sea, 39 millones que viven con VIH, ¿no? 1,3 millones supuestamente infectados nuevos. La cantidad de fallecimientos, ¿no? Esta cantidad de fallecimientos ha disminuido en el tiempo, porque en las épocas de antes del tratamiento antirretroviral en el mundo, llámese en el año antes del 97, la mortalidad era muy alta. Por ese motivo es que a ustedes no se les asusta con esto, pero realmente fue una epidemia. Mm, Entonces, cuando yo ingreso a la Facultad de Medicina en el año 96, el año 97 es donde se instituye el concepto de targa o de HART. Según he escuchado, HART, terapia antirretroviral de gran actividad, que era la combinación de varios medicamentos con la intención de bajar la carga viral y que una vez que baja la carga viral, ese de 4 suba de lo que estaba disminuido. La mortalidad era mayor porque no había medicamentos, no había
esquemas de tratamiento, ¿no? Eh, y posteriormente de esos años, ya actualmente pues, tenemos gente que está en tratamiento, ¿no? Tenemos personas, ¿no? De total, mire, cuánta gente ha fallecido desde la aparición de la pandemia, ¿no? Hasta, de esa epidemia hasta la actualidad. Una gran cantidad de personas. Mm, el primer caso, por así decirlo, reportado, ¿no? En la literatura es en Estados Unidos. Un paciente gay que desarrolla neumocistis girovesi, ¿no? O sea, una infección por PJP. Y a partir de ahí ya viene toda la retafila, ¿no? Eso en el promedio de los años 80. Aquí en Perú también los primeros casos más o menos se vieron en el año 85, ¿no? El primer paciente reportado fue por el doctor Patruco, ¿no? Él reporta el primer caso, ¿no? Una persona gay que venía de Estados Unidos, ¿no? Retornaba a Perú y que ya venía bastante, digamos, comprometido, ¿no? Y con infección por VIH, neumonía severa, ¿no? Entonces, y al final fallece. En la actualidad también vemos cuántas personas, por ejemplo, son adultos, cuántos son niños. En el caso de los niños, hay una cosa que es muy interesante, o mejor dicho, en el caso de la población general, cuando empieza la infección por VIH, téngalo en cuenta, lo que se apreció en esos momentos es que predominantemente era masculino, generalmente a personas que pertenecían a la comunidad gay. Pero en el camino, ¿no? En el camino de la epidemia fue virando hacia población femenina. Y actualmente miren ustedes el promedio de porcentaje de mujeres, ¿no? Es un poquito mayor que, perdón, es un poquito mayor que en el caso de varones, ¿no? ¿Qué sucedió? Que dentro de la comunidad gay existían y existen también personas bisexuales, o sea, que tienen relaciones sexuales tanto con hombres como también mujeres. Y ellos podrían, por así decirlo, llevar la infección desde esta comunidad, ¿no? Que en este caso, ¿no? De la población con mayor riesgo que de la comunidad gay, hacia la población femenina, ¿no? Cuando yo era alumno, ¿no? Incluso residente, eh, la infección en mujeres estaba en alrededor menos del tercio, o sea, menos del 30%, y actualmente se ha incrementado, porque ya por así decirlo, eh, difundido al punto de que es posible que una persona heterosexual, ¿no? pueda contagiar a otra persona heterosexual. O sea, ya no es exclusividad de comunidad gay, eso métase en la cabeza. Porque a veces pasa el estigma, ¿no? De que la infección por VIH es estrictamente de comunidad gay. Eso no es verdad. En la actualidad, potencialmente puede hacer que te contagien, ¿no? De una persona común y corriente. Por eso que siempre hay que tener, la mejor protección es no tener relaciones sexuales, la abstinencia. En el mundo real, algunas personas lo pueden cumplir, pero otras no. Entonces ahí se recomienda los métodos de barrera, ¿no? Si es que vas a tener alguna relación sexual eh, con una persona que no tengas una confianza adecuada, ¿no? Eh, Algunos colegas o expertos en el tema dicen, el único factor de riesgo para que uno pueda tener VIH es tener genitales, dicen, o sea, porque siempre potencialmente existe la posibilidad que uno pueda tener una relación sexual. Una relación sexual es un acto de responsabilidad, ¿no? Para contigo y para también con la persona que la vas a tener, ¿ya? Entonces, miren ustedes cómo ha cambiado. Pues, en mis épocas el porcentaje era mucho menor y actualmente se ha equiparado con los varones. Por ese motivo ya no hay que solamente decir que es exclusivamente de un grupo, ¿no? poblacional, ya es global. Una de las cosas también que es interesante es ver cuántas personas conocen su enfermedad. Este porcentaje es importante. Esto se ha incrementado en el tiempo. En el pasado, un posible 30% a más no conocían su diagnóstico y por lo tanto tenías un gran problema de que había personas que podían continuar sin conocerlo y lamentablemente seguían transmitiendo la infección hacia
hacia otra población. Pero el acceso a los métodos diagnósticos y el acceso eh, que existe actualmente, eso sí ha ocasionado que más personas conozcan su enfermedad. Actualmente, como les había mencionado el otro día, esos puntos point of care, que son puntos de diagnóstico, son bastante difundidos, ¿no? En la comunidad gay acá en Lima hay points of care en los llamados CERITs, son los centros de referencia de ITS, los CERITs. Los CERITs ayudan bastante porque están enfocados a la población que supuestamente acá en Lima tiene más riesgo, supuestamente. Pues digo, pero al final es en global. Y que desafortunadamente está estigmatizada. Entonces es la comunidad gay y trabajadores sexuales. Entonces los CERIs se enfocan a esta población y ofrecen diagnóstico o un acceso al diagnóstico mucho más asequible, es decir, gratuito en algunos casos, ¿no? Mm, Así como también ONGs que se dedican al diagnóstico y ayudan un montón, ¿no? Para tratar de conocer la enfermedad. Sin embargo, todavía hay población que no conoce su diagnóstico. Entonces, y otro punto interesante es cuántas personas tienen acceso al tratamiento antirretroviral. Una de las cosas importantes en la historia de VIH fue una institución que se llama el Fondo Global, ¿no? Que era una organización que proveía de financiamiento, de dinero. eh, ¿Qué cosa han puesto acá? Los mensajes nuevos, dicen. Varias cosas al inicio. Drogadictos. Sí, 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 es cierto también en pacientes que usaban drogas endovenosas. En el uso de drogas endovenosas, interesantemente, también se puede contagiar VIH, pero los americanos y los que tienen problemas con droga endovenosa es hepatitis C. Hepatitis C es más contagiosa y por esos motivos es un gran factor de riesgo para infección por hepatitis C es el uso de drogas heroína, la heroína, ¿no? Acá por suerte en Perú, eh, digo por suerte, pero sé que hay uso de heroína, pero es bien restringido porque es muy cara. Entonces no está masificada, ¿no? Cosa que en Estados Unidos es con relativa frecuencia, pues se puede conseguir heroína. Entonces, ¿qué sucede? Que el Fondo Global lo que crea es decir, ¿cómo controlas la infección en el mundo? ¿No? Porque no era solo trabajar, decir yo Estados Unidos, yo España, yo Europa, yo Perú. Era trabajar en global, trabajar en conjunto. Entonces, ¿dónde estaba el mayor foco de infección de VIH en el mundo? Es en África, era en los países africanos. Ahí las condiciones son bien, 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 bien adversas, porque nosotros tenemos Ministerio de Salud, ¿no? Y tenemos un cierto orden, con unas dificultades que ya ustedes saben, pero en gobiernos africanos hasta en la actualidad no hay orden. Los ministerios no tienen influencia, no tienen peso, no tienen forma de llegar a las comunidades más alejadas en medio del África. Entonces, el fondo global lo que impulsa es la implementación de métodos diagnósticos y de tratamiento. Llegó tal la inversión de dinero a África que a la larga de tener tratamientos no muy halagadores, por así decirlo, porque toman muchas pastillas, mientras que en Estados Unidos se acortaba más cosas a tomar menos pastillas, en África se implementaba drogas más antiguas, todo eso. Pero fue tal la inversión que actualmente África toma, o sea, los países africanos, al igual que también los sudamericanos, los latinos, toman ahora una pastilla y está subvencionada por dinero del Fondo Global, ¿no? Y eso probablemente ha impactado tanto que ha hecho que esta epidemia se pueda relativamente controlar. ¿Por qué le digo que sea relativamente controlado? No es que sea controlado 100%, eso es difícil. ¿Por qué digo que se puede controlado? Porque
la inversión de dinero que ahora existe para nuevas drogas antirretrovirales ha disminuido. Se tiene tantos medicamentos para tratamiento antirretroviral que ya no es necesario fabricar más. O sea, bueno, tampoco quiero decir que no sigan investigando. Siguen investigando. Por ejemplo, el lenacapavir, que es un nuevo medicamento, ha sido generado en los últimos 5 años y es la mejor, es el descubrimiento del año 2024, ¿no? Una droga que va cada 6 meses, ¿no? Entonces, sigue la investigación, pero no a la magnitud que era hace 20, 30 años. Había un montón de inversión de dinero para investigación en drogas antirretrovirales, ensayos clínicos, todo eso, ¿no? Eso ha disminuido, ¿por qué? Porque de alguna forma u otra, el controlar la enfermedad en África, el controlar la enfermedad en países latinoamericanos, ha hecho que se estabilice de alguna forma u otra la infección a nivel del mundo. Y el existir tal disponibilidad de medicamentos para poder tratarlos también, entonces, de alguna forma u otra, la masificación de tratamiento antirretroviral en el mundo, subvencionado por organizaciones internacionales como Fondo Global, por ejemplo, ha hecho que más personas tengan acceso al tratamiento antirretroviral, ¿no? Ese es el chiste. Entonces, 77% tiene acceso al tratamiento antirretroviral, como ven acá, ¿no? Las mujeres también, ¿no? Un buen porcentaje tienen acceso. Y otra cosa interesante son las mujeres embarazadas. En el pasado, la transmisión vertical era mucho mayor, pero ahora se emplean varias estrategias. No lo voy a mencionar acá porque es más extenso con lo que hay en la clase, sí que hablamos de embarazo. Pero el uso de la terapia antirretroviral durante el embarazo ha disminuido, conjuntamente con cesárea y otras estrategias, ha disminuido la transmisión vertical de mamá a bebé, de un 28% que era antes del Targa. O sea, si nació un bebito, de uno de 4 bebitos nacía con VIH y esos niños tenían todo un camino bastante complicado en su vida. Pero con las estrategias de disminución de transmisión han bajado al 2%. En el Perú se tiene todas las estrategias para disminuir la transmisión. Por lo tanto, no se debe permitir que ya aparezca un niño con VIH transmitido. Yo he visto algunos casos, pero no lo veo hace años. Hace años que no veo que digan que hay un niño que se ha contagiado de VIH en el Perú, ¿no? Es posible si no tiene sus controles, pero no recuerdo en los últimos 10 años, 15 años. ¿Por qué? Porque Perú tiene las estrategias para disminuir la transmisión vertical de infección por VIH. Nuevas infecciones, ¿no? El pico más alto en el año 95, ¿no? Pero han ido descendiendo. ¿Por qué? Básicamente por detección precoz, por implementación de drogas. Y un punto importante del control del VIH ha sido el hecho de que el tratamiento antirretroviral actualmente se da desde un inicio. Yo les había mencionado el famoso TNT, ¿no? Les dije lo que se pasaba. Es decir, test and treat. Lo testeo y le doy el medicamento lo más pronto, ¿no? Es como, por ejemplo, yo coloco mi point of care en una discoteca, ¿no? Siempre el día, ¿no? Testeo y te digo, mañana, por favor, vas al hospital que te vamos a dar tu medicamento, ¿no? Lo más pronto posible. ¿Eso qué cosa ha ocasionado? Dos cosas importantes. Tratar a todos los pacientes de lo más temprano, y darlo, no esperando que estén enfermos, sino simplemente que estén a la prueba positiva, ha provocado que yo disminuya la transmisión de infección por VIH. Si yo trato más población, disminuyo la transmisión, ¿no? Y lo otro, que estas personas no lleguen a desarrollar SIDA, o sea, los trates más temprano. En mi época hubo un gran problema porque nosotros, no digo que esperáramos, sino que las guías recomendaban que esperemos que CD4 caiga menor de 200, por ejemplo. Eso, ahora que uno lo piensa,
es bastante contraproducente. Eso no lo haríamos ahorita. Pero las guías internacionales, como no había mucha data, recomendaban eso, las guías internacionales, ni siquiera es que es Perú, en el mundo. Luego fueron subiendo el nivel de CD4 a más de 350 y luego, perdón, menos 350 y luego a 500. Y un estudio muy famoso que vamos a comentar impactó tanto que recomendó con menos, con 500. Pero después ese estudio encontró que si tú dabas antirretroviral a una persona que tenía más de 500 comparado con el menos de 500, tenía mejor resultado si lo daba más temprano. Menos episodios de oportunistas, menos cuadros inflamatorios, enfermedades pulmonares, cáncer y enfermedades óseas, ¿no? Entonces, esas tres enfermedades, ese estudio se llama STAR. Yo trabajé en ese estudio por unos 3 años, ¿no? Y recuerdo que era clarísimo que aquellas personas que comenzaban el tratamiento antirretroviral con CD4 más de 500 tenían una mejor respuesta, no tenían complicaciones, versus que el otro que yo esperaba que cayera, el otro grupo, ese grupo sí tenía más complicaciones. Entonces, eso ha ido cambiando. Hay más acceso al tratamiento antirretroviral. Las muertes continúan, ¿no? Pero de hecho ha disminuido la mortalidad, ¿no? A un punto genial, ¿no? O sea, eso es una gran cosa. Ya. Esto es lo que ustedes ven acá, es el comportamiento de la infección por VIH en el mundo. Miren, Latinoamérica todavía continúa siendo un poco plano, ¿no? ¿No? Es la tasa de nuevas infecciones. Está plano todavía aquí en Latinoamérica, ¿no? En la infección por VIH, la filogenética como tal, nuestro, pues, sí, grupo que tenemos aquí ¿no? en Perú, ¿no? Hay varios grupos que tenemos ahí divididos. Y en la zona latinoamericana, estamos acá, ¿no? Tenemos más el grupo O, ¿no? Comparado a los otros grupos. Esta es la estructura del virus, ¿no? Observen que hay áreas ¿no? de membrana, ¿no? Membrana, y la nucleocápside, ¿no? Y el material genético por dentro. Es un lentivirus. Eh, Ustedes saben que dentro de los retrovirus y lentivirus hay otro que se llama HTLV 1 y 2. Y como les mencioné hace tiempo, al VIH se le conocía como HTLV3, pero en el futuro después cambiaron las nomenclaturas porque es totalmente diferente, ¿no? Este tiene, como todo virus, es que estar dentro de una célula para poder sobrevivir. Si no está dentro de una célula, lamentablemente no va a poder vivir, ¿ya? Cuando ingresa básicamente por el hecho de que se une al receptor de CD4 y los otros, GP120 y, ¿no? B3 loop se unen a los receptores de quimoquinas. Entonces, el hecho de que tengas, ¿no? Molécula CD4 y receptor de quimoquinas sobre tus linfocitos, sobre tus células, eh, eh, tus células dendríticas, ¿no? Es lo que permite que el virus pueda engarzarse sobre la superficie, ¿no? De los linfocitos, en este caso que es el CD4. Entonces, para que pueda posarse, tiene que tener una molécula receptor de CD4 y un receptor de quimoquina. Un problema importante es lo siguiente, que los receptores de quimoquina pueden estar alterados o mutados y eso hace que se dificulte el ingreso.
Ese dato importante ha sido utilizado en el año 96, ¿no? Me acuerdo mucho porque yo ingresé ese año a la Facultad de Medicina, ¿no? Para proponer una estrategia para que el virus no ingrese. Entonces, el receptor CCR5 se proponía que tú puedas o bloquearlo o alterarlo. ¿Por qué? Porque existen personas con una mutación que se llama delta 32 que cambia la estructura del receptor de quimoquina y hace que no pueda unirse a la molécula de CD4, perdón, a la molécula de CD4 y el B3 loop. Entonces, si no puede hacerlo, no va a poder ingresar, como ven acá, ¿no? El GP41 no va a ingresar y de ahí no va a ingresar el material genético del virus de VIH. Esa delta 32 homocigota, ¿no? Existe personas que tienen esta mutación y que naturalmente no se van a infectar por VIH. Eso existe. Y hay algunas personas que lo tienen de forma heterocigota, o sea, algunas células sí, algunas células no. Y estas personas son las que van a ser las formas lentas de infección. Como ingresa poco, porque hay algunas células que sí lo tienen, otras células que no, entonces van a ser una forma lenta de enfermedad, al punto de que puede durar años para que lleguen a ser SIDA. Mientras que una persona que no tenga mutaciones en CNSR5 y su CD4 su molécula C4 esté adecuada, la enfermedad puede durar o puede aparecer el SIDA a los 3 5 años, dependiendo de cada paciente. Estas personas que tienen esta mutación demoran en desarrollar SIDA o en desarrollar alguna enfermedad relacionada a la inmunosupresión por el VIH. ¿Ok? Luego, un paso importante, luego de que ya se ha unido, es el hecho de la liberación del material genético para que pase de un RNA a DNA, porque para que se pueda unir el material genético del virus en el núcleo de la persona, tiene que pasar de RNA a DNA. Y eso se hace con una molécula que se llama la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa transforma el RNA a DNA y el DNA luego, por medio de una integrasa, se une, provoca la unión de ese DNA transformado de RNA en el núcleo de tu célula CD4. ¿Ya? Y una vez que se unió, ya se perpetuó. Cuando ya se une al material genético y sobre todo en células linfoides, eso se llama reservorio. Ahí ya fue. No hay forma de sacarlo, ¿no? Ah, y posteriormente utiliza todo el armamento genético que tiene el virus para poder, este, para poder eh, generar, ¿no? Todas sus proteínas y todo lo demás, ¿no? Con sus genes, todo, y se crea un nuevo virión y sigue todo lo mismo de siempre, ¿no? Algunas personas proponen que, por ejemplo, incluso acá, como ya se unen las histonas, ¿no? Se enreda, para que se desenrede, ¿no? Usar inhibidores de acetilación de histonas. Entonces, los inhibidores de acetilación de histonas provocan que cuando ya está totalmente enredado las histonas con el material, con el DNA, se desenreden y puedan expresarse para generar nuevos viriones y todo lo demás. Bueno, y también nuevas proteínas, todo. Entonces, ese mecanismo de despertar un DNA enredado en histona, eso es un mecanismo también para poder liberar esos virus y usar targa y supuestamente curar, ¿no? Tratar de intentar hacer la cura, no la cura de erradicación, pero sí la cura en todo caso momentánea, ¿no? Disminución de gran carga viral, porque disminuye ese reservorio, ¿ok?
Entonces, eh, otros factores asociados, ¿no? Disfunción inmune. No solamente altera el CD4, también puede alterar el CD8, la célula natural killer, los macrófagos y las células B. Es cierto que el virus de VIH tiene como objetivo principal, ¿no? Las células CD4, pero también pueden comprometer las otras células de la inmunidad. Pero siempre por tradición consideramos al CD4 como la célula objetivo, pero también altera a otras. Y en función a lo que habíamos mencionado, cómo se engarza todo, se tiene medicamentos dirigidos en cada paso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Para tratar de bloquear esta acción del CCR5, tenemos Maraviroc, ¿no? Maraviroc es un medicamento que se emplea, ¿no? Los inhibidores de fusión. Y el Infurvitide. Actualmente no usamos esos medicamentos ya, ya no se usan esos medicamentos. Yo lo he visto usar, Infurvitide y Maraviroc, no tiene mucho sentido. En este caso, por ejemplo, de Maraviroc, tiene una cosa bien curiosa. Hemos hablado del CCR5, pero también tenemos el CXR4. Este se ve en la etapa temprana de la infección y este en la etapa tardía. Entonces, cuando pasa mucho tiempo con infección por VIH, es posible que la persona, o mejor dicho, la célula de la persona, pudiera expresar las dos moléculas, CXR5, CXR4, pero lamentablemente el CCR5 solamente es una. Y si tenemos las dos, el virus podría entrar por una o por otra vía de quimoquinas. Entonces, si tuviera forma dual, lamentablemente, no va a servir solamente bloquear esto, porque el otro queda ahí. Entonces, y por muchas razones más, aparte de eso que son muy costosas, Maraviroc no ha sido bastante no ha causado mucho impacto en su tratamiento, ¿no? Pero sí, por ejemplo, si vamos después del acto de la fusión, ¿no? Tenemos, por ejemplo, inhibidores de transcriptasa reversa, es decir, lo que hacen que del DNA pasen de RNA pase a DNA. Esos inhibidores de transcriptasa reversa sí están bien conocidos, ¿no? Tenemos esos tipos de medicamentos, ya está, que eso después lo vamos a tocar, ya como tal, ¿no? También tenemos inhibidores de integración, los que se llaman los inhibidores de integrasa, y tenemos también inhibidores de proteasa. Una vez que ya está a nivel del núcleo, se produce la reproducción del virus acá, ¿no? Y genera unas proteínas que para que puedan ser partidas, tiene que existir una proteasa. Entonces, hay inhibidores de la proteasa, entonces si no se parte la proteína, no va a generar la cápside, la membrana, ¿no? ¿Ok? Entonces, eso, por ejemplo, existe un inhibidor de proteasa, ¿no? Entonces, la terapia antiviral, como ya hemos mencionado, ahí están todos los mecanismos, ¿no? Ahí están también, ¿no? Los inhibidores de fusión, los antagonistas de CCR5, ¿no? Los inhibidores de transcriptasa reversa, los inhibidores de integración, ¿no? Y acá tenemos los inhibidores de proteasa, ¿no? Que es al final, una vez que la proteína está, para que no se parta y no quede así bonita, ¿no? Entonces, inhibidores de proteasa, ¿ya? Y existe también los de maduración, el Bevirimat, pero no se ha llegado a utilizar de forma muy masiva. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Yo los invito a ustedes a que tengan que preguntar, a tener alguna duda, todo eso. Es preferible hacerlo en la clase que en el examen, ¿no? Pero, no sé bien. Eh, pregunten. Ustedes tienen toda la eh, libertad de preguntar. Este es un gráfico que también siempre se los he puesto llamando, ¿no? Cuando conversábamos en la clase de microbiología.
Acá está en dibujito, ¿no? Cuando tú te infectas acá, te expones, ¿no? Por ejemplo, como le dije, ¿no? Vas a una fiesta, ah, y tienes relaciones sexuales sin protección, es posible que tú te infectes, ¿no? Puedas que sea que te infectes. Y en ese punto, la carga viral se va hasta el cielo. Yo he visto cargas muy altas, ¿no? En los estudios, en el estudio de infección arterial aguda, ¿no? Esta es la parte de arterial aguda. He visto muy altas. Pero después, solito, cae. Se autolimita, como le dije, ¿no? El síndrome arterial agudo, bueno, se autolimita, cae y luego se queda en un punto, que ven acá, latente. Este punto que está acá de caída se llama set point, el famoso set point, ¿no? Ta, 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 y luego sí. Es el punto de set point. El CD4 puede bajar, como está acá, poquito, o bajar más, o bajar más, o bajar más, en la etapa aguda. Incluso se puede comportar como SIDA. El máximo CD4 que ha caído, lo he visto en 150, ¿ya? Como que están en SIDA. Tengo más hombre porque no es frecuente. CD4 puede bajar a 500, a 600. Pero que tenía 1000 o más de 1000, puede bajar ese valor, ¿no? 500, 400, ¿no? 600. ¿Ya? Entonces, igual cae, pero igual también luego se restablece, solo se restablece. Y por el tiempo va a ir cayendo, porque si no lo tratas, va a seguir cayendo hasta hacer SIDA y se muere, ¿no? O sea, la carga viral vuelve a elevarse en un tiempo determinado, porque hay tantos CD4 que ya están ocupados, entonces ya no tiene mucho que defenderse y ya simplemente se eleva, se eleva, se eleva la carga viral y baja, baja el CD4. Entonces, dentro de la historia natural de la enfermedad hay una etapa de infección aguda y una etapa de latencia, ¿no? Y una etapa de lo que es la aparición de oportunistas. Y si se dan cuenta, el proceso es largo, 5 años, 10 años, depende de cada paciente. Aquí en Perú hemos visto casos en jóvenes, ¿no? 15, 17 años. La dinámica del CD4, ¿no? Predispone a que cuando va cayendo vayan apareciendo algunos oportunistas, ¿no? Dentro de los más clásicos que ustedes han visto, cripto, coccidioides, seguro han escuchado de Mycobacterium avium, de leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? O nefropatía asociada a VIH. Eso realmente se ve en este rubro, ¿no? En cuando tiene CD4 menor de 100. Menor de 200 puede existir, ya aparecer las infecciones, por ejemplo, como una neumocitis girovesi, hongos en la boca, cándida, ¿no? O malignidades asociadas a VIH, como linfomas, ¿ya? Ahí se tiende a ver. Ah, y el estado de inmunosupresión realmente lo podemos valorar cuando está menos de 350. Y ahí, por ejemplo, en 350 y 200 podemos ver reactivaciones de zóster. El paciente se refiere que tiene varias neumonías, varias infecciones bacterianas o aparece la tuberculosis. Eso debe alertarte que esta persona pueda tener VIH. Bien. Entonces, acá tenemos la infección arterial aguda. Esto ya nos hemos tocado otra vez en la lámina esa, ¿no? Complicaciones no infecciosas. Yo les había mencionado el otro día que dentro de las complicaciones de VIH va el hecho que cuando uno se infecta, desde el primer día hay inflamación. Cuando yo era alumno, cuando era residente, nos enfocábamos mucho en los oportunistas. Entonces decíamos, tú recién estás infectado, no te preocupes, nada te va a pasar porque los oportunistas aparecerán cuando el CD4 baje menos de 200, pero te vamos a estar vigilando para que cuando estés alrededor de 200, recién ahí te arrancamos el tratamiento y no te va a pasar nada. Bueno, nada, no sé. Lo que sí es cierto es que una persona que se infecta por VIH, desde el primer día que se infectó, empieza el proceso inflamatorio
¿no? Y sus riesgos que eso conlleva, cáncer, neumonía, ¿no? Problemas pulmonares, problemas neurológicos, endocrinopatía, dermatología, una retafila de posibilidades, ¿no? que puedes tener. El diagnóstico se hace por pruebas directas o indirectas. Las pruebas indirectas generalmente son la búsqueda de anticuerpos. Las pruebas directas es la búsqueda del microorganismo, es decir, hacerle al paciente pruebas como de PCR, ¿no? Asociación a PCR o antígeno 24. ¿Ya? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos las pruebas directas. La prueba directa por excelencia, ¿cuál es? La carga viral o el PCR, sea por método de NAT, ¿no? De carga viral, por lo que fuere. Pero el antígeno P24 también se puede utilizar, pero es bien raro usarlo solo. Pero sí lo tienen en el laboratorio solo. El antígeno P24 es muy interesante. Al hacer una prueba directa, unirla con el ELISA. Esos son los ELISAs de cuarta generación. De cuarta. ELISAs de cuarta generación. Las complicaciones no infecciosas son comunes. Eh, en la actualidad sí, ¿no? Sobre todo el cáncer. Es ciertamente común el cáncer. Pero en SIDA, sí también ves el cáncer y ves, por ejemplo, todo lo que vemos ahí. Sí. Yo creo que he visto todo y verdad que sí, sucede. Pero ¿qué cosa ha cambiado la enfermedad? Porque una cosa es lo que yo he visto y otra cosa es lo que ven ahora los chicos, los nuevos residentes. No ven mucho. ¿Por qué? Porque el targa ha disminuido y ha controlado la infección. Por lo tanto, ya no se ve esas enfermedades de VIH muy severas, ¿no? Con cáncer, con oportunistas, el paciente está llevado a cuidados intensivos mal, eso ya no se ve. Tal es así que los chicos, los nuevos residentes a veces no saben tratar algunos oportunistas como, por ejemplo, criptococo, ¿no? Bueno, yo sé porque tenía mucho antes con cripto, ¿no? Entonces tenía que hacer punción lumbar, tratamiento, Pero hoy también mucho. Entonces, reciente infectología actualmente tiene que ver más entre hospitalarias, ¿no? Es decir, que uno es experto en VIH porque has trabajado en eso, ¿no? Como yo, por ejemplo, un tipo que trabajo en VIH. Pero tiene su dificultad, ¿no? Aquí vamos a hablar un poco de los ELISAs, ¿no? Eh, los que vienen a ser de cuarta y hasta de quinta, ¿no? Pero básicamente lo que diferencia una u otra es muy simple, la presencia del antígeno P24, ¿no? Eso es lo que marca en cuarta y quinta, es que tiene antígeno P24. Cuando tú le colocas el antígeno P24, puedes tú tener un periodo de ventana corto de 2 semanas, ¿no? Mientras que si no, esperar los de segunda, tercera, 4 o 6 semanas, o tercera generación, 2 o 3 semanas. Las pruebas rápidas son muy buenas porque tienen una alta sensibilidad y especificidad. El único gran problema de estas pruebas es mantenerlos en una buena cadena de frío, ¿no? Entonces, el periodo de ventana puede ser de 6 semanas, o sea que puede ser negativo, y se tiene que confirmar con Western blot o con ELISAs. Ah, perdón, hay pruebas rápidas de sangre, de hisopados de mucosa oral, ¿no? Y esos tú los sometes con unos test de inmunocromatografía, y ahí obtienes que es negativo, ¿no? ELISA de cuarta generación, como les había mencionado, anticuerpos más antígeno, acuérdense. La sensibilidad de ELISA es bien alta, pero existen algunos datos falsos positivos y falsos negativos. En el caso de falso positivo, este, no.
de falsos positivos, puede haber un error del diagnóstico, ¿no? ¿No? Puede haber un desorden hematológico, puede haber una infección, un DNA viral, ¿no? Por una infección X. Puede tener un RPR positivo, o sea, no quiere decir que tenga sífilis, sino un RPR positivo y puede ser una reacción cruzada. Puede tener LES, incremento, ¿no? Malaria, dengue, otras cosas. Y en falso negativo, superventana, una transfusión, ¿no? Trasplante y fase tardía de VIH. Ya. El Western blot, como les había mencionado el otro día, no es que sea la prueba eh, más perfecta en pacientes con infección aguda, ¿no? Primero, en el día cero, lo primero que aparece es la carga viral o el PCR. Luego, lo que aparece es el ELISA. Y luego, lo que aparece es el Western blot, ¿no? Que es tiene una positividad. Pero después de, entre la carga viral y el ELISA, está el antígeno P24. Por eso que teniendo un ELISA con antígeno P24 es una gran cosa. Eso. No, disculpe, disculpe, ya estoy. Ya. Los algoritmos diagnósticos son muy sencillos ahora. Lo que se tiene que hacer es, te piden que tengas al menos dos pruebas eh, de anticuerpos positivas, ¿no? O tener una prueba positiva con antecedentes clínicos, ¿no? Por ejemplo, si es una persona que te dice, yo me acuesto con muchas mujeres, he tenido relaciones con hombres, ¿no? Y ya, y tienes una prueba positiva, una prueba rápida o una prueba de ELISA, tú le darías valor a esa única prueba, porque por antecedente epidemiológico el paciente sí lo tiene. Si la persona te dijera que no es así, ahí sí tendrías que tú dudar y probablemente seguir un siguiente paso que puede hacer, ¿no? Realizar, ¿qué cosa? Un Western blot, ¿no? Como se había mencionado, este es el camino, ¿no? Del diagnóstico. Y acá, a ver, ¿cuál es el plan de trabajo inicial? En Estados Unidos hay una guía sobre el plan de trabajo en VIH. Yo realmente lo que uno tiene que ver primero es esto. El CD4 para saber cómo está la inmunidad. El CD4 es tu representante, ¿no? Es tu representante, es decir, yo soy CD4. Entonces, según la cantidad de CD4 que tienes, es decir, bueno, estoy muy mal porque mi CD4 está muy bajo. Estoy muy bien porque mi CD4 está muy alto, ¿no? Eso. Y el representante del virus, desde el punto de vista del laboratorio, es la carga viral. Entonces, tú decir, ¿cuánto de virus tienes? ¿Cuánto? Eso te predispone a decir que vas a responder lento al tratamiento porque tienes 1 millón de carga viral, entonces tu respuesta va a ser lenta, lenta, lenta para que baje todo eso, ¿no? ¿Ya? Después el perfil lipídico, el uricatenina, el hemograma, es parte de la evaluación que normalmente hacemos, pero desde el punto, pero desde el punto de vista, lo que también hacemos es descarte de otras ITS. Recuerde que si una persona tiene un ITS, fácilmente podría tener otro, porque por vía sexual no solo se contagia VIH, también hepatitis B, hepatitis C, HTLV, sífilis. Sífilis puedes contagiarte, entonces sí, es importante tener esas pruebas en esos pacientes. El genotipo es una prueba en la cual se detectan los genes de resistencia del virus de VIH, pero gen de resistencia dirigido a un solo medicamento. Ya. Entonces,
para saber las mutaciones. Por ejemplo, estas son las mutaciones que están acá, ¿ya? Y en función de esas mutaciones yo puedo decir, es resistente a tal antirretroviral, es resistente a tal. Un genotipo es muy favorable realizarlo, pero no se realiza a todos. Acá en Perú se pide cuando evidenciamos que el paciente tiene resistencia, pero en Estados Unidos hay zonas que tienen alta tasa de resistencia desde un inicio. Entonces, empíricamente, si la persona viene, lo que se hace es se le da su genotipo, ¿no? Para saber cuáles mutaciones están ahí y de ahí nosotros vemos, ¿no? Disculpen, estoy más cansado. Esto. En el caso de antirretrovirales, ustedes tienen que recordar una cosa bien clara, que después del tratamiento antirretroviral lo que se ha visto es una caída de la mortalidad, ¿no? Una gran caída de la mortalidad. Pero esto, como les había mencionado, se originó en el 97. Primero fue la monoterapia, luego fue la biterapia y luego fue el HAR, ¿no? En la monoterapia que está acá se empleó el famoso AZT, la acidoburina. Pero ¿qué sucede? Que bajaba la carga viral, pero se mantenía en un nivel, ¿ya? Es decir, rebotaba, no se sostenía en el tiempo. Cuando hubo dos en el tiempo, volvía a recrudecer. ¿Cuándo es que se logra que se mantenga sostenido bajo en el tiempo? Es cuando se emplea el HARP. El HARP es la terapia antirretroviral de gran actividad. Entonces, el HARP es la terapia antirretroviral de gran actividad. Esta combinación es la que... ay, ¿qué pasó? Esta combinación es la que provoca que el impacto en la carga viral sostenida y que luego el CD4 iba a subir. Acá es donde se marca el hito. Entonces, a partir del 97 se empieza a difundir el Targa o el HARP en todo el mundo, pero hubo un problema, como dije, en África. Aquí en Perú se instituyó el año 97 en el Seguro Social, pero el Seguro Social ustedes saben que no son muchos pacientes. Y en el ministerio se instituyó el 2004. Pero el primer año no enroló muchos pacientes. Ya el 2005, 2007, así. ¿Por qué les digo esto? Y lo conozco de primera mano porque yo hice mi internado el 2002 y venían con VIH, SIDA. Yo estoy en internado de Revaliati, ¿no? Ingresé a Revaliati y una cantidad brutal de pacientes y en SIDA, ¿no? De todas las formas, complicaciones, todo así. Y cuando ingreso a la residencia el 2005, perdón, el programa recién tenía menos de un año y teníamos pacientes en SIDA, todavía no se implementaba en todo, todavía no se capturaba muchos pacientes, ¿no? Eh, y no se lograba cubrir todo, ¿no? En el pasado utilizábamos criterios clínicos con TSD4 y carga viral, ¿ya? Pero, ¿y qué cosa hacíamos? Esperábamos que la persona tenga un CD4 que caiga, ¿no? Cuando tenga menos 350, claro que sí. Si tenía comorbilidades en este valor o si tenía más de 500, no lo dábamos, ¿sabes? Pero eso ha cambiado en el tiempo. En el tiempo ya se ha estipulado tratar a todos los pacientes, ¿no? ¿No? Como ustedes se dan cuenta acá, ¿no? Según el control CD4, miren cómo ha ido, ya se trata a todos. Antes escogíamos a los pacientes que vamos a tratar, ¿no? Esperábamos que esté CD4 200. Un CD400 es bastante bajo, bastante bajo. Y ya luego,
se fue estipulando que si tiene CD4 más de 500 se trate. Y esa es la idea. Ahora se trata a todos, ya no se espera CD4, se trata a todos. Y el principio de esto es el siguiente. El principio es el siguiente. Eh, si tú, si tú tienes una infección desde este primer día, ¿no? Tu CD4 va a caer en el tiempo y va a menos de 200 y vas a hacer SIDA. El concepto numérico es 200, ¿no? En algún momento va a caer, ¿no? Sea en el año 7, en el año 5, dependiendo, va a caer si no toma tratamiento, ¿no? Entonces, esto es lo que nosotros siempre hemos manejado cuando era yo residente, ¿no? La inmunosupresión. O sea, la principal complicación era la inmunosupresión. Pero ya sabemos, en este estudio incluso que la mencionó el STAR, es que la inflamación es otro mecanismo importante de considerar, desde aquí hasta acá. Se inicia desde que tú tienes, tú tienes la infección el primer día. Y el hecho, disculpen, y el hecho es que desde que tú te infectas hacia adelante, te estás inflamando. Y si te estás inflamando, tienes riesgo de desarrollar enfermedades como falla cardíaca, cáncer, ¿no? ACVs, enfermedades inflamatorias como tal. Entonces, tu riesgo de enfermedades inflamatorias se incrementa en el tiempo. Eso es que lo que hay. Tenemos un mecanismo de inmunosupresión y tenemos un mecanismo estrictamente de inflamación. Entonces, ya no solamente es que la defensa es baja, sino que y te inflamas. En función a eso, en este es el estudio que les mencionaba, se enroló pacientes con más de 500 y se dio tratamiento temprano a un grupo y al otro grupo se esperó que baje a 350. Es decir, a este grupo temprano yo le daba tratamiento de ni bien venían. Y a este grupo eh, que yo elegía, le decía, tú vas a esperar que tu CD4 baje a menos 350 y recién te voy a dar, ¿no? Tratamiento. ¿Y qué cosa encontró? Es que en los que diferían el tratamiento, ¿no? Existía más mortalidad, ¿no? Más complicaciones en este grupo y en este no, ¿no? En este no. No había tanta mortalidad ni ni morbilidades en el que comenzaba temprano. En función a este resultado es que en la actualidad a todos los pacientes de VIH, independientemente del CD4, se les debe tratar, salvo algunas cositas como oportunistas o no. Pero el concepto es que a todos se debe tratar, a todos se debe tratar. ¿No? Otro estudio interesante fue el estudio 052 de grupo HPTN, de grupo de prevención, es que en las parejas cero discordantes, ¿no? Sean heterosexuales o sean homosexuales, ¿no? Es decir, ¿qué se llama cero discordancia? Que uno sea positivo, otro negativo. Por ejemplo, tú puedes estar casado y tú eres positivo y tu esposa es negativo, eso es discordante. Entonces, en estos pacientes, cuando se les daba tratamiento antirretroviral temprano a la pareja, cero discordante, y a uno se le difería en el tiempo, se esperaba un tiempo, se encontró que solamente en el grupo temprano, solamente uno se enfermaba. Mientras que en el que estaba diferido, se encontró que había 27 que se infectaron. Entonces era clarísimo que el tratamiento antirretroviral temprano prevenía la transmisión, ¿ya? Este estudio de acá, lo que más o menos vio es que disminuía la morbilidad y la mortalidad.
Entonces, era claro que si tú das targa con CD4 alto, es decir, targa a cualquier persona, vas a disminuir la morbilidad y vas a disminuir la transmisión. Esa es la ventaja del tratamiento retroviral. Disminuir los oportunistas, disminuir la inflamación y disminuir la transmisión. En el pasado hay personas que tomaban 11 pastillas al día, 7 pastillas al día, pero actualmente ya hay las pastillas resumidas en una sola tableta, ¿no? Esto ya lo han visto, ¿no? De igual forma acá, ¿no? Los medicamentos. Y estos son todos los medicamentos que ahorita tenemos, por ejemplo, en el mercado, ¿no? En el curso de microbiología yo no les exigí que aprendan estas, ¿no? Ahora sí les voy a exigir porque es el curso de clínica. Y así que tiene que tener un poquito de memoria, ¿no? Eh, Cuando ustedes hagan su internado, van a ver algún paciente con VIH, tengo por seguro. Siempre les cae pacientes con VIH. No a la magnitud de antes, pero siempre hay, ¿no? Y tiene que tener clasificado en su mente cuáles son los medicamentos. Entonces, los NRTI son los inhibidores de transcriptasa reversa. Los INSTI son los inhibidores de integrasa. Los NRTI son inhibidores de transcriptasa reversas no nucleócidos, no nucleócidos. Estos son nucleócidos. Los IP son los inhibidores de proteasa. Los inhibidores de ingreso, inhibidores de cápside, ¿no? Los inhibidores de cápside es el lenacapavir, lenacapavir, el medicamento nuevo que el año pasado ha ocasionado que sea el descubrimiento del año, ¿no? Porque es el medicamento que demuestra que en un lapso de 6 meses puede disminuir la transmisión, ¿no? Es una inyección subcutánea. Entonces, ha, ha sido bastante eh, interesante que solamente con una sola ampolla puedas proteger al paciente, ¿no? Los inhibidores de transcriptasa reversa que más utilizamos, ¿no? Acá en el Perú es abacavir, tenofovir. Usamos tenofovir de oxicolato, porque también hay el tenofovir de alafenamida. El que acá tenemos en el Perú es el de oxicolato, el alafenamida es mucho más caro, no tenemos ese, ¿no? Tenemos entristavina, que se une al tenofovir, ¿no? Y ya no usamos para nada, pero algunos pacientes están con sidoburina. También usamos lamivudina, ¿no? Entonces, esos son los pocos que utilizamos acá. Nuevamente les digo que no usamos la lafenamida o barraca esta acá. Esos son los que usamos más. De los no nucleócidos, actualmente lo que tenemos es efavirenz. No usamos nevirapina ya. Se usa etravirina, pero generalmente para resistencia. Y sé que tenemos rilpivirina, ¿no? Pero tenemos que tener un poco de cuidado en esto porque de por sí no son medicamentos que usemos. Actualmente lo que más se usa es la L-Favirenz, ¿no? En aquellos pacientes que no pueden usar drogas como inhibidores de integrasa. Dentro de los inhibidores de proteasa, los que más utilizamos en el Perú es atazanavir, lopinavir, ¿no? Y todos ellos tienen que ir acompañados idealmente con ritonavir. El ritonavir es un bosteador, es un potenciador del medicamento antiviral. Dentro de los inhibidores de integrasa, acá en Perú tenemos el dolutegravir, perdón, el raltegravir, dolutegravir, y no tenemos más, ¿no? Esa es una gran dificultad, porque los esquemas antirretrovirales actualmente están siendo diseñados y propuestos con dolutegravir, pero gracias al Fondo Global, al OMS y OPS, se logra actualmente tener eh, dolutegravir subvencionado y por eso que el gobierno tiene la pastilla única, una pastilla. En esta pastilla tiene tenofovir, tiene lamivudina y tiene dolutegravir. Este es el esquema que ahora el Perú propugna.
muy similar a esquemas africanos, muy similar entonces, tenemos un medicamento con mejor performance de efectos adversos, es suave el medicamento, no le va a causar mayor problema, es una sola pastilla y el paciente se acopla mejor. Si no fuera así, no puede usarlo, tenemos acá otros medicamentos, ¿no? Pero tenemos otros esquemas, ¿no? Que están basados en otros esquemas. Y no hay difusión, ya se mencionó el Furbitid, el Maraviro y el Fostensavir, ¿no? Que es un bloqueante GP120. ¿Cómo es que tú desarrollas estos esquemas? Utilizas dos no NRTI, y lo puedes juntar con un NNRTI, como por ejemplo Efavirenz, lo puedes juntar con un IP, como es el Lopinavir, por ejemplo, o el Darunavir, ¿ya? O el Atazanavir, ¿ya? Y un integrasa, como por ejemplo el Dolutegravir, que es lo que tenemos, por ejemplo, Dolutegravir, y el otro se llama Raltegravir, que es el que tenemos acá en Perú, ¿no? Hay Victegravir, hay el Vitegravir, pero eso acá en Perú no hay, ¿no? Entonces, hay dosis únicas, hay medicamentos únicos, por ejemplo, ¿no? Este esquema es Strivir, que es con el Vitegravir, el, el Abacavir con Dolutegravir, que es el Triumec, es muy bueno, ¿no? Y miren ustedes acá lo que tenemos de la tripla, que es por años ha sido la droga de elección acá en Perú, que es tenofovir con citrabina más efavirenz, ¿no? El, el Biktarvy, que es Victegravir, etristavina y tenofovir lefenamida. Esta es una gran combinación que no la tenemos ahorita, ¿no? Acá en el Perú. Hay otro, el Genjova, el Genboya, perdón, que es Victegravir, etristavina y tenofovir, también es una gran opción, ¿no? Y el Suntusa, que es Darunavir, Covicistat, más Tritabina más tenofovir, ¿no? Pero también hay regímenes de dos drogas. Y acá es interesante, para tener un régimen de dos drogas, ya no tres drogas, es importante tener los inhibidores de integrasa. ¿Por qué? Porque los inhibidores tienen una particularidad que no tienen otros. Baja la carga viral en un mes. En un mes te puede tener la carga indetectable. Los esquemas que están con este medicamento ayudan a que sea rápida la caída de carga viral. ¿Ya? El cabotegravir, ¿no? El cabotegravir tiene una ventaja para el PrEP. El PrEP es la medicación preexposición. O sea, en comunidad gay hay personas que toman tratamiento antirretroviral porque saben que pueden tener relaciones sexuales con gente de riesgo, entonces se protegen tomando este medicamento. ¿Cuándo empezar? Ya no se tiene que esperar el CD4 ni esas cosas, ¿no? La idea es, cuanto más pronto, mejor. Y es muy simple tratar de que la persona no vaya a SIDA y que no transmita. Esa es la idea, que no transmita, que no haya mortalidad, que no haga SIDA y que no transmita. Entonces el Targa se convierte en una de las mejores estrategias para el control de la infección por VIH. Si bien es cierto, la mejor estrategia sería el uso del preservativo y el autocuidado en el sentido de la abstinencia, si esto no fuera posible, el tratamiento viral cumple una buena función, ¿no? Hay un HIV-2, acá en Perú no hay, es resistente a los NRTI a nivel de fusión, y uno puede tratarlos con, ¿no? Esta combinación clásica de tenofovir más ezetravina o tenofovir más lamivudina, más un inhibidor de integrasa o un inhibidor de proteasa. Y balizumab, ¿no? Que es un medicamento que, ¿no? Directamente coge lo que es el CD4 con el 120, ¿no? Y la idea es tratar de que no se una, ¿no? Es un bloqueador del CD4 120, ¿no? Y balizumab, el
Trogarzo. Y el fostemsavir, ¿no? También, ¿no? Que disminuye la unión del GP120 con el CD4. Fostemsavir. El lenacapavir, como le digo, es un medicamento de los máximos unión de la cápside, ¿no? Como se dan cuenta ahí. eh, la idea es que este medicamento se da en el lapso de 6 meses. Cada 6 meses, es una maravilla. Entonces, este es el medicamento que el año pasado, búsquenlo, por eso lo paso en todo caso, eh, ha sido catalogado como el mejor descubrimiento del mundo, ¿no? Del mundo en 2024, ¿no? O el mejor ensayo, o el mejor estudio, por todo lo que implica, ¿no? Lo que va a implicar en el futuro. Y una de las cosas que es bien curiosa es este término de acá, U igual a U, ¿ah? Es decir, undetectable, untransmissible. Por favor, este concepto hay que tener bastante cuidado. No vayan a pensar que es 100% cierto. Es decir, en la comunidad gay, a veces los pacientes dicen, no, si yo no tengo virus de VIH, o sea, si yo soy indetectable, no voy a transmitir y por lo tanto no usan preservativo. Eso no es así. La disminución de la transmisión de VIH tiene que ir en función del uso combinado de estrategias, es decir, usar preservativo, usar medicación. Si usas esas dos cosas, la chance de que tú transmitas a otro es mucho menor. Pero si solamente, por ejemplo, uso el Targa y me digo, bueno, como yo no tengo carga viral, no voy a transmitir. Pero si tienes, por ejemplo, alguna herida a nivel del pene o a nivel del ano o a nivel de la zona receptiva de la vagina, es posible que el poco virus que tienes, que tenga la otra persona, puede ingresar en ti. Tienes que tener mucho cuidado, ¿ya? Los trasplantes para cura. La idea va en lo siguiente: trasplantar la médula de una persona con una médula que tenga mutación delta 32. Si tú haces eso, potencialmente puede ser que la nueva médula produzca linfocitos que no tengan CCR5 o les tengan mutado y por lo tanto no va a ingresar el resto de virus que está en tu cuerpo va a ceder, porque ya no va a haber más ingreso del virus hacia otras células. Entonces, eso justifica, ¿no? Estos pacientes que se han curado después del trasplante, ¿no? La preexposición es lo que yo les mencionaba. Perú, recién en el 2023, eh, perdón, 2024, perdón, ha creado el programa de preexposición. Pero en Perú ya existía unas instituciones que daban eso, una fue la ONG Impacta, daba tratamiento preventivo, ¿no? Contra VIH, para preexposición. ¿Esto qué cosa quiere decir? Que si tú vas a tener, si tú consideras que tienes riesgo, ¿no? Porque tienes quizá muchas relaciones sexuales, tú puedes tomar este medicamento, ¿no? Como no tienes VIH, ¿lo tomas para qué? Porque cuando vayas a exponerte, tú no puedas, tengas menor chance de contagiarte. Pero por eso le digo, acá la cosa es, no solamente una estrategia, sino hacer dos o tres estrategias. ¿Y cuál sería la otra estrategia? Preservativo. Entonces, preservativo más PrEP disminuye tu riesgo. Lo ideal sería la abstinencia. ¿Ya? A ver, y acá finalizamos con esto. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna pregunta? Creo que no, Doc. Ya, listo. Miren ustedes, dependiendo del nivel de CD4.
Si CD4 está menos de 100, ¿no? Puede ocurrir cualquier oportunista, ¿no? Pero mire lo que está acá. Mycobacterium avium complex, Pneumocystis jirovesi, citomegalovirus, toxoplasmosis, síndrome de Westing, que es baja de peso, leucoencefalopatía multifocal producida por virus JC, ¿no? Demencia, SIDA, linfoma, ¿no? Hasta ahí. Entonces, son infecciones que no son comunes en cualquier persona, pero puede suceder en ellos por la inmunosupresión, ¿ya? Y cuando arranca el targa, bajan todas las enfermedades, bajan las infecciones, baja el cáncer, ¿no? Bajan los linfomas, ¿no? Los candidiasis esofágicas, baja todo. El targa provoca esto, ¿no? Que disminuya la prevalencia de enfermedades. Ya, caso uno. Juan es diagnosticado de VIH una semana antes de admisión. Él se fue a la emergencia, tiene 3 días de fiebre, disney, no, taquimia y suquepitos en pulmones. CD4, CD8, 8, cara vial 330.000. Esta es la radiografía y esta es la tomografía. Y estos son los quistes de Pneumocystis jirovesi. Cuando tienes un síndrome respiratorio en VIH, aparte de pensar en PJP, también puedes pensar en TB o neumonías virales. Puede tener lo que tienes tú más lo que le concede su CD4. ¿Ya? Pneumocystis jirovesi, sobre todo en personas con menos de 200, eh, el diagnóstico se hace encontrando el agente en el esputo. Y el bronquiado alveolar es ideal para estos diagnósticos, ¿no? Cuando está menos de 200, se le da una tableta de trimestoprim sulfamethoxazol forte, con menos de 200, son de prevención, ¿no? Tratamiento de elección es Bactrim, ¿no? El Bactrim es, o sea, en este caso, el trimestoprim sulfamethoxazol. Ese es el tratamiento de elección, ¿ya? Si la persona tuviera un PO2 menor de 70 en la gasometría 70, uno puede utilizar este esquema de corticoides de 1,5, de 6 a 10 y de 10 a 21, ¿no? Y el tratamiento puede durar de 15 a 21 días. Caso 2. Carlos se va a la emergencia, tiene dolor de cabeza y hemiparesia. El diagnosticado de VIH un mes antes de Ya. Diagnosticado de VIH un mes antes, no recibe targa ni profilaxis y su CD4 es de 39, o sea, está en SIDA con una carga de 996.000, ¿no? Miren esta imagen, ¿no? Con un anillito, eso es muy sugerente de qué, probablemente de toxo, ¿no? Cuando tenemos eso, realmente uno piensa en toxo, en tuberculosis, en linfoma, en criptocoma, en leucoencefalopatía multifocal progresiva, herpes, VIH. Uno piensa, ¿no? Está con disminución de fuerza inmune en mi cuerpo, eso no, tienes que pensar en esas posibilidades. Pero la primera posibilidad, o las primeras posibilidades que hay que pensar es toxo y tuberculosis. Y ya la tercera si quieres el cáncer, no, no debemos movernos ahí. Le hacen la biopsia del cerebro y encuentran estructuras compatibles con cáncer. Ujú. Tratamiento de elección de toxoplasmosis, ¿no? Claro está. Toxoplasma es una de las más frecuentes, ¿no? De VIH, ¿no? Su riesgo generalmente es que tenga un CD4 menos de 100 y que el IgG sea positivo. ¿Qué quiere decir IgG positivo? Es decir, que alguna vez se infectó. La toxoplasmosis cerebral muchas veces no es primoinfección, es reactivación, ¿ya? Tratamiento empírico es el recomendado, es decir, si tú sospechas como tal hay que tratarlo, no tiene que demorar, se trata el mismo día, la imagen me parece, todo eso, y tú lo tratas, ¿no? Toxoplasma primaria, HIV,
menor de 100 y Bactrim Forte, una tableta al día. Pirimetamina más ofensiva de elección y alternativamente acá en Perú usamos Bactrim. Caso 3. María se va a la emergencia presentando 2 semanas de dolor de cabeza, náuseas y vómitos. 2 semanas de transmisión, ella diagnosticado de VIH. El CD4 está en 25 y la carga viral en 250.000. Otra vez está en SIDA y tiene dolor de cabeza, náuseas y vómitos, ¿no? Y se diagnostica VIH. La tomografía está limpia, no hay mayor cosa. Y en el líquido cefalorraquídeo encontramos una presión de apertura de 52, leucocitos en 12, glucosa en 22 y proteínas en 22. La descrito. El líquido está limpio, pero acá tienes el látex. El látex cripto, que es una prueba que se hace para buscar antígeno de cripto. Y otra cosa interesante es la presión de apertura. Ustedes saben que más o menos está alrededor de 25 centímetros de agua. Tiene 12 células a predominio linfomono, o sea, no es un líquido normal, ¿no? Esta produce un cuadro sistémico, eh, tratamiento con cripto o el diagnóstico generalmente lo hacemos por medio de estos métodos, ¿no? Y yo le diría que una de las cosas más importantes es el cultivo del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Pero antígeno P24, el antígeno de cripto es bastante útil porque es fácil de hacer en el líquido cefalorraquídeo o en suero, que puede ocasionar aumento de la presión intracraneal, incremento de las proteínas y linfoma. Tratamiento es fase de inducción. So- sí, disculpen, que no me falta una laminita. Ya está. Ya. Eh, la presión de apertura elevada, las proteínas, ¿no? Si tuviera cualquiera de estos criterios, ¿no? Tener conciencia, presión más de 22, más de 1000 de antígeno, más de 20 células, ¿no? Y una glucosa muy baja, es severidad. Y con esto planteamos la posible mortalidad. El tratamiento, hay un tratamiento de inducción, una fase de consolidación y una fase de mantenimiento. En la inducción se da anfotericina bioxitoxicolato o si fuera liposomal mejor, más 5 flucitocina. Acá en Perú no tenemos la flucitocina, ¿no? Tenemos una alternativa y listo. Ya, yo 4:30, hemos avanzado hasta ahí. Continuamos el día lunes. Que yo tenga entendido, déjame revisar acá. Perdón, el día miércoles. Que tenga entendido, me han dado las fechas de examen, ¿ya? Y me han dado la fecha de examen. No me aparece acá. Ya. Después de estos temas, Doctor, ese tema es para la cuarta unidad, el de sí, déjame, VIH, ¿no? sí, déjame ver acá. Justo quiero abrir eso porque estoy abriendo.
Y acá no hay mucha línea. Entonces, ya hemos terminado también. Faltaría solamente, ese día miércoles hacemos infecciones del sistema nervioso central. Es básicamente muy similar a lo que ha hecho la tornina, pero en todo caso podemos colocar situaciones. Infecciones por VIH y infecciones, eso ya está. Faltaría inmunosuprimidos no VIH, ¿no? Y podríamos hablar de hepatitis virales. Entonces, ahí ya estamos avanzando y nos faltaría probablemente dos clases o una clase nada más y terminamos. ¿Ok? Ya, doctor. Está bien. ¿El lunes entonces recuperamos en la tarde o el miércoles nada más? El miércoles, no posible no, el lunes no, miércoles, yo me Ya confundí. está bien, doctor, el miércoles. Ya, listo. Ya. Ya, muchas gracias, chicos. Buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Gracias, A ustedes, doctor. gracias. Gracias, Gracias. doctor. Buen día.